Los ataques a la vigencia de la ley de Dios por parte del enemigo son muchos y muy elaborados, y frecuentemente el querer abordar cada uno de los argumentos en contra de la ley de Dios en un solo espacio puede llegar a confundir al creyente sincero. Es por eso que en este canal he abordado este tema en diferentes capítulos que podrás encontrar ordenados yendo a la lista de reproducción llamadas doctrinas o tal vez en el futuro los 10 mandamientos. En el primer video está dedicado a contrarrestar el argumento estamos bajo la gracia y no bajo la ley. En el segundo video hablo de que la ley, lejos de esclavizarnos, es un camino a la libertad. Y en el tercer video encontrarás un análisis sobre el archiutilizado versículo de Romanos 10:4 que dice que el fin de la ley es Cristo. Y este es el cuarto video llamado La ley antes de Moisés, donde estaremos abordando de una forma breve y sencilla la existencia de la ley antes de Moisés, para contrarrestar el falso argumento de que la ley de Dios no existía antes de Moisés y por consiguiente solo era para los judíos. Si no has visto los 3 videos anteriores, te recomiendo que lo hagas y a medida que vayamos avanzando con esta serie te irás dando cuenta lo importante que es este tema para el cristiano. Comenzamos. Uno de los argumentos que se utilizan muchísimo para negar la vigencia actual de los 10 mandamientos surge de la siguiente suposición: que antes que Dios le entregara a Moisés los 10 mandamientos escritos en 2 tablas de piedra, los mandamientos no existían. Y por consiguiente, basados en esa suposición, se deduce que los 10 mandamientos eran solo para los judíos y que Jesús tuvo que guardar la ley porque era judío. Derribar este argumento es tan fácil como demostrar que los 10 mandamientos estaban vigentes antes de Moisés y por consiguiente lo único que hizo Dios con Moisés fue darle por escrito en 2 tablas de piedra una ley que ya estaba vigente desde el principio de forma oral. Lo primero que tenemos que entender es que para que haya pecado es necesario e indispensable que exista una ley. En Romanos 4:15 dice que donde no hay ley tampoco hay transgresión, porque tal como dice Romanos 3:20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, el pecado se define en base a la ley. En 1 Juan 3:4 lo dice muy claro, allí define al pecado como infracción de la ley. Este principio es tan sencillo como explicar que Dios no podría culpar a Adán y Eva de haber comido del árbol del bien y del mal si antes no le hubiese aclarado que era un árbol prohibido, tal como les dice en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bajo esta lógica sencilla y aplastante, se puede deducir que cuando la Biblia habla de pecado, es porque sin ninguna duda ya existía la ley cuya infracción transformaba a los hombres en pecadores. Cuando en Génesis 13:13, por ejemplo, nos dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Eterno en gran manera, nos está aclarando de forma indirecta pero contundente que ya existía la ley de Dios, sin la cual era imposible llamar a los hombres pecadores. Esto mismo explica Pablo en Romanos 7:7 cuando dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y luego nos pone un ejemplo para que lo entendamos fácilmente, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mucho más claro lo vamos a ver ahora cuando nosotros también tomemos ejemplos donde se hace referencia a alguno de esos 10 mandamientos o a su infracción antes de la entrega de las tablas de Dios a Moisés en el Sinaí. Tomemos como primer ejemplo cuando José fue tentado por la esposa de Potifar. Cuando ella le insiste para acostarse con ella, él le responde en Génesis 39:9, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Era imposible que José hablara de pecar contra Dios, a no ser que él supiese que Dios había prohibido el adulterio correspondiente al 7º mandamiento. No es el único caso donde se menciona el adulterio como pecado. También lo vemos en la historia de Abraham con Abimelech, rey de Gerar. Por si no conoces la historia, te la resumo. Abraham estaba casado con Sara, que además de ser su esposa, era media hermana de él por parte de su padre.
Cuando Abraham entra en la tierra de Abimelec, debido a que Sara era muy bella y conociendo las costumbres de esas regiones, Abraham teme que el rey lo mate para poder quedarse con su esposa. Así que para evitar esto, Abraham le dice al rey Abimelec que Sara era su hermana y le oculta que estaban casados. Abimelec toma a Sara, pero antes de acostarse con ella, en un sueño, Dios le revela que no debe tocar a esa mujer y que debe devolvérsela a su esposo Abraham. Y entonces Abimelec obedece a Dios y le devuelve a Sara. Cuando Dios se revela en sueño ante Abimelec, entre otras cosas, le dice en Génesis 26, yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Al igual que lo que pasó con José, era imposible que Dios le dijera a Abimelec que iba a pecar contra Dios mismo si cometía adulterio con Sara, a no ser que Dios ya hubiera revelado en el pasado la ley sobre el adulterio. Ambas historias, la de José y la de Abimelec, ocurrieron mucho tiempo antes de que Moisés reciba las tablas. Pasemos a otro mandamiento. En el capítulo 4 del Génesis, Caín mata a Abel y Dios le dice a Abel, ¿qué has hecho? Y en el versículo 11 Dios le dice, ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Desde el mismísimo comienzo de la historia, Dios había dejado claro que existía el sexto mandamiento, no matarás. De otra forma, jamás hubiese podido maldecir a Caín por realizar un acto que no estuviera expresamente prohibido por Dios. O como en el caso de Jacob cuando acordó su salario con Labán. En Génesis 30:33 dice que si no respetaba el acuerdo con honradez, se le habría de tener como hurto. Jacob no podría hablarle a su suegro Labán de la deshonra del hurto si no existiese el octavo mandamiento que dijera que hurtar estaba mal. Algunos teólogos que quieren defender que la ley existió solo a partir de Moisés minimizan estas evidencias diciendo que estos casos eran simples actos de civismo relacionados con la moral cultural y la conciencia del hombre, pero que no tenían nada que ver con la ley de Dios. En primer lugar, si esto fuera así, no se podría decir que pecaron ante Dios, como dice algunos de los textos que hemos visto anteriormente. Y en segundo lugar, también tenemos versículos anteriores a las tablas de Moisés que demuestran la existencia, por ejemplo, del cuarto mandamiento, el guardar el séptimo día como día de reposo. Este es precisamente un mandamiento que no se puede explicar con la moral de los pueblos o la conciencia de los hombres, sino con un mandamiento explícito de Dios. En primer lugar, en el principio del Génesis, en el relato de la creación, el texto bíblico nos explica el origen de ese mandamiento. En Génesis 2:3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Luego, en Éxodo 16, narra la historia de cuando Dios envía el maná, también antes de que entregue las tablas de la ley a Moisés. A partir del versículo 26, dice, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En el versículo 27 dice, y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Recalcando, no solamente que el cuarto mandamiento ya existía, sino también dejando claro con esa expresión que hacía ya mucho tiempo que lo venían incumpliendo. Finalmente, en el versículo 29, termina diciendo, mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Y por si te queda alguna duda que este mandamiento ya existía desde antes de que Dios le entregara las tablas a Moisés, cuando se los entrega en el monte Sinaí, es el único mandamiento que comienza con la palabra acuérdate. Obviamente, no puedes recordar un mandamiento a no ser que Dios lo haya dictado anteriormente. ¿No te parece? Cuando Dios le ordena a Jacob que vaya a Betel y que haga un altar, dice en Génesis 35:2, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. En un mundo donde todas las civilizaciones sin excepción se dedicaron al politeísmo y tenían imágenes de sus dioses, es más que evidente que Jacob dio esa orden a su familia
porque ya tenía conocimiento de que existía el primer y segundo mandamiento, que dicen: no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen. No en vano, las tres grandes religiones monoteístas de este mundo tienen su origen en Abraham. El hecho de que Jacob ordene a su familia: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, es una prueba contundente de que ya había recibido esos mandamientos del Creador. La única diferencia era que antes Dios lo había comunicado de forma verbal y ahora los entrega escrito con su propio dedo en tablas de piedra. Con todas estas evidencias, cuando en Génesis 26:5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, sabemos que allí estaban incluidos los mismos mandamientos que Dios le dio a Moisés por escrito y que han estado vigentes desde el principio. Antes de terminar, quiero compartir contigo unas breves reflexiones. La primera reflexión es que en Génesis 6:5 dice que Jehová vio la maldad de los hombres, que era mucha, en la tierra, y por consiguiente en el versículo 7 dice que decide raerlos de la faz del planeta a través del diluvio. Si fuera cierto que Dios le dio los 10 mandamientos a la humanidad recién a partir de Moisés, ¿no sería culpa de Dios de la maldad de los antediluvianos? Al fin y al cabo, ellos no sabían a ciencia cierta lo que estaba bien y lo que estaba mal. ¿No te parece? Termino diciendo que si es falso que la ley fue dada recién a Moisés y existía antes, por consiguiente es falso que la ley fuera solo para los judíos. La doctrina moderna, que afirma que la ley de Dios recién apareció con Moisés y duró hasta la muerte de Cristo, es uno de los errores más audaces y perjudiciales aceptados por el cristianismo moderno. Esta creencia desafía abiertamente la autoridad de Dios y va en contra de la razón y la lógica. Cada nación tiene sus propias leyes que exigen respeto y obediencia. Y si ningún gobierno podría funcionar sin ellas, ¿cómo es posible siquiera imaginar que el Creador del cielo y la tierra no tenga una ley para gobernar a sus hijos? Si te ha ayudado este video, no te olvides de darle un like, suscribirte y darle a la campanita. Y no te pierdas los próximos videos de esta serie que te ayudarán a darte cuenta lo importante que es el comprender que la muerte de Cristo, en lugar de abolir la ley, demuestra que es inmutable y eterna. Nos vemos en el próximo video. Bonus for me. I never want to lose you. I never want to lose you. You will not believe, but it is true when I say that you are the most important person in my life. Your love has conquered my heart and left me asking for more. I love you for who you are. I am lucky enough to have a boyfriend like you. I'm not a perfect girl, but still I've got you, and that's a bonus for me. I never want to lose you. I never want to lose you. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want
are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. When you talk, I want to listen to you for hours. When you are there beside me, I feel like looking at you all the time. My love for you will never really change. Just want to tell you that you mean a lot to me. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible.